Crecer es la mejor experiencia de la vida. El mundo espiritual es una realidad a la que todos podemos acceder. Entra ya a esta nueva dimensión con Pastor Mau a puerta cerrada. Verás lo que nunca han visto y oirás lo que jamás han escuchado. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo muy cordial, con todo mi corazón, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en lo que terminé diciendo ayer. Las cosas en la profundidad funcionan diferente a como son en la superficie. En la orilla se escuchan cosas, se dicen cosas y se hacen cosas que en la profundidad no son necesarias. Y no solamente es que las cosas funcionen diferente, es que la manera de vivir es diferente. Jesús nos mostró cómo se vive la vida desde la profundidad. Si alguien estuvo consciente de este mundo físico y pudo vivirlo haciendo maravillas y poniendo este mundo físico a su favor, fue Jesús, quien pensaba, hablaba y actuaba desde la profundidad. Si hay un ejemplo de alguien que vivía sumergido, fue él, Jesús, quien pudiendo vivir en la superficie, simplemente huyó de ella. Él prefirió la profundidad y nos enseñó que en este mundo físico se puede vivir desde la profundidad. Escúchame bien, cuando sales de la superficie y te sumerges en Dios, de repente te das cuenta que la escala de valores en ese lugar donde te acabas de sumergir cambia y que ahora puedes buscar las cosas de arriba, que ahora puedes ver y escuchar cosas que en la superficie jamás habías visto y jamás habías escuchado. Y te das cuenta que una cosa es leer la Biblia como un libro de cultura general, de bonitas historias desde la superficie, y otra muy distinta es leerla desde la profundidad de una relación con Dios. Mira, en ese momento, ese libro cobra un sentido distinto. Y te da acceso a la profundidad de los pensamientos de Dios, porque es más que un mensaje, es una persona llamada Jesús. Escucha esto con nuevos oídos y con una nueva actitud. Primera de Corintios capítulo 9, verso 12. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Verso 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Vaya, qué verdad tan impresionante. Sin embargo, es más impresionante saber que la podemos vivir. El Espíritu de Dios está viviendo en cada uno de aquellos que creímos en Cristo, en la profundidad de nuestro ser. Ha tomado lugar en nuestros pensamientos y desde allí nos da entendimiento. Y esta palabra dice que el Espíritu que está en nosotros conoce las profundidades de Dios. Mira, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Lo maravilloso de todo esto es que según esta palabra nosotros tenemos acceso, pero no desde la superficie, sino sumergidos en las cosas de arriba, buscando no en este mundo físico y pasajero, sino en el mundo espiritual eterno y permanente. La invitación de Jesús es constante. Dijo, busca siempre, toca siempre, llama siempre, pregunta siempre y relaciónate con el otro plano. En muchos momentos se llevó a los discípulos a ese lugar. Mira, por ejemplo, Marcos capítulo 6, verso 30 al 32 dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado y cómo no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía. Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Allí se fueron solos en la barca a un lugar solitario. O sea que Jesús los está sacando de su orilla, aunque hayan vivido experiencias maravillosas, los está sacando de su superficie y los quiere llevar a un lugar a solas, en tranquilidad, para que descansen y puedan oír otra cosa. Mateo 17, del verso 1 al 4, es extraordinario. Dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, al hermano de Jacobo, y lo llevó aparte, a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz.
En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: vaya, Señor, qué bueno sería que nos quedáramos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Dios mío, Pedro, ¿qué te pasa? Este era un hombre acostumbrado a vivir en la superficie y creía que podía traer la superficie a lo profundo. Una experiencia de sumergidos. Fue tan maravillosa que precisamente Pedro y seguramente sus amigos se querían quedar allí, viviendo, experimentando, sintiendo lo que estaban viendo. Cosas que no pasaban en la superficie, en la orilla de ellos, estaba pasando en la profundidad. Por favor, escúchame. Ese tipo de cosas son las que Dios tiene preparadas para quienes le aman. Ese tipo de pensamientos, ese tipo de palabras y ese tipo de experiencias son las que Dios tiene preparadas para los que eligen salir de su superficie e ir un poco más a lo profundo y sumergirse en Él. Esta es una experiencia de sumergidos. Bueno, yo quisiera como dejarla aquí quieto un instante y que pensaras por un momento en ella en el día, y mañana pudiéramos ir un poco más a fondo a ver las implicaciones que puede tener para nuestra vida cotidiana momentos como este. Cosas que solo se viven en la profundidad. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario. Chao.